Dile al que está a tu lado, este es el día que hizo el Señor. Alégrate y gózate en Él. Y dile también, este es el día, esta es la hora, este es el momento de tu confrontación. ¿De qué? De nuestra confrontación. ¿Sí? Vamos directamente a la palabra de Dios. Hemos tenido unos domingos grandiosos, maravillosos, llenos de su presencia, llenos de su amor, y el Señor nos sigue orillando a que vayamos hacia el arrepentimiento, a que tengamos frutos de arrepentimiento, un arrepentimiento que transforma. Dile al que está a tu lado, un arrepentimiento que transforma, un arrepentimiento que trasciende. En Mateo 3:8 dice, si me lo pueden poner, Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice Juan. ¿Sí? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otra versión me gusta porque dice, demuestren con su conducta que han dejado de pecar. ¿Demuestren qué? Con su conducta que han dejado de pecar. Muchas veces confundimos las cosas y creemos, y no está mal, ¿no? Que estamos en la presencia y pedimos, nos arrepentimos y lloramos. Le pedimos perdón a Dios y lloramos y parecemos ahora sí que María Magdalena, ¿no? Nos queda corto. Pero ¿de qué te sirve llorar si no tienes una conducta de arrepentimiento? Si no cambias, si sigues haciendo lo mismo, si no tienes frutos dignos de arrepentimiento. La palabra frutos significa resultado o consecuencia de un esfuerzo. ¿Están ahí? Resultado o consecuencia ¿de qué? De un esfuerzo. ¿Y cuál es el esfuerzo en este momento? El arrepentimiento. Ahora nos vamos con la palabra dignos. Merecen respeto, honor o reconocimiento. Lo que tú haces respeta, honra a Dios. ¿Están ahí? Hoy vamos a ver algo distinto, un concepto diferente hacia el arrepentimiento. Aquí Juan dice, tiene que ser digno tu arrepentimiento. Tienes que demostrar con tu conducta que has cambiado. ¿De qué te sirve pedir perdón si no cambias a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa? De tantos perdones ya no te va a creer, ¿no? Por eso está el dicho de que los hechos valen más que las palabras. Entonces estos frutos dignos de arrepentimiento son acciones o comportamientos que demuestran genuinamente que una persona ha experimentado ¿a qué? Un verdadero arrepentimiento, un verdadero cambio de rumbo, un verdadero cambio en su conducta. ¿Cuántos de aquí han experimentado? Experimentamos hace 8 días, hace 15 días. Este último mes hemos estado experimentando la presencia de Dios, y cuando tú experimentas la presencia de Dios y la llevas a tu corazón y la llevas a tu hogar, esas conductas empiezan a ser diferentes, empiezas a cambiar, empiezas a preguntarte, a decirte, ¿esto que voy a hacer es lo correcto?
Y a veces dices, chin, lo hice, pero vas con Dios y le dices, Señor, perdóname. Pero cuando tú le pides perdón a Dios, deben de ser frutos dignos. Debes de tener frutos dignos que merecen respeto, que merecen honor, que merecen reconocimiento. Y esto, si lo ligamos a lo que les he dicho que debemos de ser de testimonio, ¿de qué te sirve estar hable y hable y hable si no vas a cumplir? ¿Les recuerda eso algo? Mucha gente ya está cansada de estas personas que nada más hablan, hablan y no hacen nada, prometen, prometen y nunca cumplen. Porque lo único que quieren es el poder, lo único que quieren es estar ahí para beneficiarse a sí mismos. Son egoístas, y así muchos de nosotros somos egoístas porque sabemos que lo que hacemos está mal y por consiguiente daña al Espíritu Santo y daña nuestra relación con nuestra pareja, daña nuestras generaciones. Dile al que está a tu lado, tienes que cambiar. Tienes que cambiar, tienes que hacer frutos dignos de arrepentimiento y tienes que experimentar un verdadero arrepentimiento. Levanta tu mano y di: mis acciones, mis comportamientos tienen que ser mejores. Tienen que ser mejores. Cuando tú estás experimentando algo, tienes que ser mejor cada día. Si tú llegaste a ser un ingeniero en sistemas, tienes que estar aprendiendo constantemente, así en todas las carreras, diseñador, marketing, no sé, todas las carreras que existen, te tienes que estar experimentando y tienes que estar en un constante aprendizaje. Por eso habla la palabra de Dios que tenemos que renovarnos. Tienes que renovar tu mente. Tienes que renovar tu pensamiento, tienes que renovar tu corazón. ¿Y cómo lo haces? Yendo a la presencia de Dios, experimentando en la presencia de Dios, diciéndole: Señor, ¿qué tienes preparado para mí el día de hoy? Yo toda esta semana, yo le decía: wow, Señor, llevamos domingos increíbles, estoy expectante, ya quiero que sea domingo porque algo grande tienes preparado para nosotros, algo diferente tienes preparado para nosotros. Me dijo: claro que sí, hijo, pero necesito llevarlos al arrepentimiento, a un arrepentimiento digno, a un arrepentimiento donde experimenten mi presencia y donde les entre un temor por el pecado, que digan: no lo voy a hacer porque sé que voy a dañar al Espíritu Santo, sé que voy a dañar su presencia, sé que voy a dañar a mis generaciones. Entonces tus acciones, tus comportamientos empiezan a ser diferentes. Ya no eres el mismo mal hablado, el mentiroso, y empiezas a cambiar. Y Dios empieza a ver tu corazón y dice: este es mi hijo en el cual tengo mi contentamiento. Ahí le va esta bendición. Pero muchas de las veces nos manda Dios la bendición y nos conformamos. Ya. No, y el Señor te quiere llevar a más, y a más, y a más, y a que experimentes una relación íntima con Él, como lo vimos hace 8 días, hace 15 días. ¿En verdad quieres conocer a Jesús? ¿En verdad quieren conocer a Jesús? Entonces hay que tus acciones, amados, iglesia, que tus acciones y tus comportamientos sean diferentes. Porque si sigues igual, vas a empezar a hacer de mal testimonio y vas a empezar a que según tú sabes mucho de la palabra, según tú disciernes, pero no hay frutos de eso. Y ahorita lo vamos a ver aquí en la palabra, para que esos que se sienten no, es que Dios me dijo y así, y no pasa nada, es que no hay frutos dignos de arrepentimiento en tu vida. Una prueba concreta y sincera de que alguien ha cambiado su conducta tras reconocer, esta palabra que no se les olvide, reconocer su error o pecado, son sus acciones y comportamientos.
Juan demandaba frutos dignos de arrepentimiento. Aquí lo estamos viendo. Pero fíjense, también advertía de la consecuencia de no producir un buen fruto. Yo les he dicho, me encantan, ya llegas a los 30 y yo me empezaron a gustar mucho las plantas, todo eso. Y ahora entiendo un poco más esto. De nada me sirve un árbol que no da fruto. Entonces, ¿de qué nos sirve tener gente aquí que parecen muebles? ¿No? Tú dices, ay, es que así estoy a gusto. El enemigo no me ataca. Pues sí, porque no le sirves para nada. Estás ensimismado en tus problemas, en que ay, es que ya hablaron de mí, es que ya dijeron, es que ya hicieron. ¿Quién te manda a estar en esas situaciones? ¿Quién te manda a hacer esas cosas? Pero siempre le echamos la culpa a Dios. Y Dios nos manda, nos lleva a dar frutos dignos de arrepentimiento. No nos manda, no nos lleva a andar en donde no nos importa. Y solamente ustedes están haciendo daño, solamente ustedes están matando su ministerio y el de sus generaciones. Y aquí lo dice Juan: en el reino habrá juicio por falta de buenos frutos. En el versículo 7 habla de la ira venidera. Dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Qué cañón, ¿no? Mucha gente dice: ah, mira, ya vino, ya llegó a la iglesia. Pero ¿cómo está su corazón? Si nada más viene por chisme, si nada más viene por morbo. Mucha de la gente nada más ha venido para ver si la iglesia sigue viva, sigue en pie. Yo les digo, como lo dice Juan, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? No te vas a escapar. No te vas a escapar. Por eso es importante el bautismo en agua y el bautismo en espíritu. Si tú estás dudando de bautizarte, hoy el Señor te va a cambiar tu mentalidad. Y luego más abajo habla del hacha. Ya habla más fuerte. En el 10 dice: cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema, y Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. Oh, qué cañón, ¿no? Esa versión que les leí es la TLA. Pero la Reina Valera dice: ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Quieres ser echado en el fuego? Aquí el fuego tiene mucho significado y uno de ellos es el infierno. ¿Quieres ser echado al infierno? Porque yo les he dicho, existe el cielo y existe el infierno, eso que ni qué. Entonces, si no estás produciendo buenos frutos, serás echado, serás destruido. Y así muchos de ustedes han sido destruidos espiritualmente porque han permitido muchas cosas en su vida, en su casa. Y decimos: no pasa nada, todo está tranquilo. No, Dios te habla de ir más allá. Estas dos palabras, la ira venidera y el hacha, son figuras que enfatizan la severidad del juicio de Dios contra los que se oponen, contra los que se resisten a las demandas de su reino. Entonces, ¿qué es el resistir? Es soportar, aguantar o enfrentarse a algo sin ceder. Dile al que está a tu lado: necesitas ceder al Espíritu Santo. Necesitas ceder a su presencia. Necesitas ceder a Él. Aquí te habla de una consecuencia fuerte acerca de las consecuencias de no seguir el llamado de Dios hacia el arrepentimiento.
Y aquí Juan en todo eso de Mateo habla del bautismo y el bautismo de Jesús. Si lo quieren leer, lo leen en su casa. Las consecuencias son fuertes. Al no seguir el llamado de Dios al arrepentimiento y a una vida transformada. Es que me da miedo, es que no sé qué vaya a decir, es que no tienes pantalones para confrontar las cosas, para decir las cosas. Pero si te gusta estar hablando de los demás, si te gusta estar chismeando de los demás. Sin embargo, ¿saben algo? En Santiago 4:7 nos dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y ¿qué? Huirá. Entonces estamos haciendo las cosas mal. Estamos resistiendo a la presencia de Dios y estamos dejando que el diablo entre a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestros hogares, permitiendo cosas. Yo se los dije, la transmisión de espíritus. ¿Qué es lo que ustedes permiten sabiendo que está mal lo que está haciendo y ustedes lo están permitiendo? Y todavía eso viene y va a ser juzgado. La ira venidera va a venir sobre de ustedes porque ustedes no ponen un alto a esas cosas. Y aquí te dice: sométete pues a Dios y resiste al diablo. Resiste al enemigo. Y cuando tú resistes algo, él se va a cansar y se va a ir. Pero acuérdense que dice la palabra de Dios: él se va. ¿Y qué dice? Y regresa. Pero como no pudo con los que se fue, regresa todavía más fuerte. Y dependiendo de cómo estés, te va a tocar el trancazo. Por eso muchos caen nuevamente, que no saben resistir al enemigo. Resistan. Dile al que está a tu lado: resista. Aquí en Santiago nos señala que la resistencia debe estar dirigida hacia el enemigo, ¿no? Cuando tú resistes al diablo, él va a huir. Así de sencillo y así de simple. Para nosotros nos gusta el pecado, anhelamos el pecado, deseamos el pecado, y por eso no nos gusta resistir. Por eso siempre cedemos a las cosas malas. Entonces, por ende, el diablo te lleva a desobedecer a Dios y a seguir nuestros propios caminos. Los jóvenes traen mucho esto: ¿tú qué me vas a decir? Yo, como si supieran mucho de la vida, ¿no? Yo sé aquí, que no sé qué, que no sé cuánto. Y empiezan a seguir sus propios caminos, empiezan a creer que lo que están haciendo está bien. No, es que yo tengo una mejor relación con el Espíritu Santo, y lo ves fumando, lo ves tomando, lo ves tatuándose, lo ves cometiendo adulterio, fornicación, y yo digo: ¿qué? ¿Sabes que de esas palabras vas a ser juzgado? No sabes lo que estás diciendo, y si no sabes, mejor no hablen. Y ese es a mí el coraje que me da. Yo decir: no, Señor, ten misericordia de esas personas. Y las personas que les rodean, tápale los oídos, tápale los ojos, que no vean eso, sino que vean tu gloria, que vean tu amor. ¿Saben por qué no pueden producir buenos frutos? ¿Saben por qué no podemos producir buenos frutos? Porque no tenemos humildad. Nadie de aquí tenemos humildad. Y ¿saben algo? El remedio para nuestros problemas es la humildad. Una palabra tan sencilla pero difícil de aplicar. Ahorita les voy a decir un ejemplo. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios te dice: Dios se opone al orgulloso, ¿no? Pero ayuda al humilde, da gracia a los humildes. Esos que dicen: no, es que yo las sé de todas a todas. Hey,
Un refresquito de humildad no te haría nada mal. Si se fijan, esas personas tienden a estar solas porque la gente no las aguanta, porque ya no sabes qué platicar. Platicas con esto y no, eso le pasó también a mi perrito y todavía peor. Y dices, entonces ya ¿qué es lo que mejor hacen? Pues se alejan. Ya nada más es cuestión de darles un refresquito, una agüita de humildad. Dios se opone al orgullo, pero ayuda, da gracia al humilde. ¿Quieres gracia en tu trabajo, con tu pareja, con tus hijos? ¿Quieres gracia? Sé humilde. Sé humilde. Hasta para tomar consejo debes de ser humilde. Y aquí les va algo que está bien cañón, y por eso muchos de ustedes no han sido bendecidos o bendecidas. Cuando ustedes van a pedir un consejo y no hacen ese consejo, están desobedeciendo. Y si nos vamos a Génesis, ¿qué pasó con Adán y Eva cuando fueron sacados? ¿Qué hicieron? Nomás se los dejo ahí. La mayor parte de las veces la humildad produce tanto paz como soluciones. Por eso ustedes no pueden solucionar sus problemas, no pueden solucionar sus casas, porque no tienen humildad, porque no hay paz en su vida, porque tienen un desorden mental, porque están agarrando de aquí, de allá, de allá, de así. Hoy en día está de moda el deprimirse, que si te dicen algo, mi alma ya quieres casa aparte, y ay, me voy a deprimir, me voy a cortar las venas, es que nadie me quiere, todos me odian, y tú te metiste en eso, tú hiciste eso, tú diste lugar a eso. Es una acción de tu desobediencia, de que no quieres producir buenos frutos de arrepentimiento. Entonces no te quejes con Dios. Pero como no somos humildes, como somos orgullosos, como somos necios, más los hombres, no nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer. Dios se opone al orgulloso. Pero vemos más de uno que decimos, Señor, dame gracia, dame gracia. Dame gracia, Señor. Dame gracia en mi trabajo. Dame gracia con mi esposa. Dame gracia con mis hijos. Dame gracia con esta iglesia, Espíritu Santo. Porque una persona humilde, amados, suele ser consciente de sus propios defectos y virtudes. Entonces aquí hablamos que esas personas que son humildes tienen una identidad, ¿no? Y tener una identidad te hace ser diferente a los demás, ¿sí o no? Porque no eres igual a los demás. Pero esa persona suele ser consciente de sus defectos y sus virtudes y sabe para qué fue llamado a esta tierra. Escúchenlo bien, jóvenes. Lo que permite actuar con respeto y empatía hacia los demás. Hoy en día las estadísticas dicen que hay más muertes de jóvenes que de señores grandes, ¿sí o no? Y si te vas a la palabra de Dios, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y hoy en día esos jóvenes ya no respetan ni a su familia ni a sus papás. Ya no tienen empatía por los demás. Hacen lo que se les pega a su regalada gana. Entonces no tienen una identidad. Por eso los ves a los jóvenes haciendo lo que hace el mundo allá afuera. Y no lo que en realidad Dios quiere para su vida, para su casa, para su esposo, para su esposa. Y si se fijan, hoy en día los jóvenes antes se casaban por mucho a los 25, ¿no? Ya me estoy yendo lejos, ¿no? Hoy en día ya se están tardando y le echan la culpa: es que no hay gente, es que no ha llegado la indicada o el indicado al grupo. Pero como estás ensimismado en tu problema, como no tienes tantita humildad,
no estás preparado todavía para una relación, porque tienes todavía tu orgullo muy elevado, tu necedad, estás viéndote a ti mismo. Y por ende, cuando se casan y se casan grandes, empiezan a tener problemas. Porque imagínense, 30 años, 30 y tantos años, sin que nadie les dijera nada, imagínense, y menos sus papás. Ahora que vengan y se casen y empiecen a poner reglas. Por eso hay tantos divorcios hoy en día, porque no se ponen de acuerdo, porque no confrontan, porque tiran la toalla, se van a cualquier problema, porque no saben, no están preparados para resolver problemas, no están listos. Los padres no los han enseñado a resolver problemas. Los padres les han resuelto todo. Si se fijan, hoy en día ya no ves gente, o ya no ves la generación que quería estudiar algo, que quería tener un título. ¿Por qué? Porque luego se sale, el papá le está dando dinero, la mamá le está dando dinero, o viceversa, ellos ya ganan su propio dinero. Entonces, ya como gano mi dinero, no quiero. Y el Señor te habla de cambiar tu mentalidad, de ir más allá. Pero como ya estamos, no, es que mamá me da todo, papá me da todo, está bien ya. ¿Qué vas a hacer de tu vida, joven? Señorita, ¿qué vas a hacer de tu vida? También la palabra de Dios nos dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una sola carne. ¿Sí o no? Pero muchos de nosotros nos gusta estar en yugos desiguales. Me acuerdo muy bien, no sé quién fue, el boss, que dijo que si tú estás de novio, de novia, o esposo, esposa, no, de novio, de novia con alguien del mundo, fue el boss. ¿Quién crees que va a ser tu suegro, tu suegra? El diablo, Satanás. Por eso hay tantos problemas, porque eso es lo que buscan hoy en día los jóvenes, nada más. No se hacen responsables de las cosas, y como están esperando, yo lo voy a cambiar. No, tú no lo vas a cambiar, el que lo va a cambiar es Dios. A ti no te cambió el que está a tu lado, el que está atrás, el que está adelante. A ti te cambió el Espíritu Santo, porque tuviste un encuentro con Él, ¿sí o no? Entonces, cuando tienes un encuentro con el Espíritu Santo, como lo vimos hace rato, tu vida empieza a cambiar y empiezas a dar fruto tras fruto tras fruto. Pero como se los dije domingos anteriores, el amor de muchos se ha apagado. Han olvidado su primer amor. Creemos estar haciendo las cosas bien, como en esa iglesia creían estar haciendo las cosas bien. Y el Espíritu Santo dijo: tengo contra ti que has olvidado tu primer amor, que has dejado tu primer amor. Entonces, la única manera de resistir al diablo es someterse a Dios, así como la única manera de someterse a Dios es resistir al diablo. Y es que me enoja, hay tanto potencial en ustedes que mejor el enemigo lo sabe y los está acabando, los está teniendo ahí, con problemas tan pequeños, con problemas tan insignificantes, y le hacen más caso a esos problemas en vez de hacer caso de lo que dice la palabra de Dios. Pero como no nos gusta leer, como nos gusta estar en chismes, y ahora que subió, y ahora que hizo, y ahora que esto, y ahora que aquí, y ahora que allá. Y no estamos, si así estuviéramos pendientes de las almas, si así estuviéramos pendientes de la presencia de Dios, no, hombre, ya sería otra cosa, ya sería diferente en nuestras vidas. Nos hace falta humildad, amados. Mira al que está a tu lado, nos hace falta humildad. Yo también digo, me hace falta humildad. Había una persona, no recuerdo su nombre, que dice: la iglesia se ha manchado por personas con dones, pero sin carácter. Hemos dañado en nombre de Cristo, porque en nosotros no se vive Cristo.
Enseñas lo que sabes, pero impartes lo que eres. Tus dones impresionan, tu carácter enseña. Eso está cañón para los chismosos. Puedo hablar en lenguas y también hablar de mi hermano. No es más importante lo que hacemos, sino lo que somos. Padres, escuchen esto. Un evento mueve a la iglesia, el discipulado la transforma. Primero somos, después hacemos. Aquí quiero llegar con esto. Primero te tienes que limpiar tú para después ir a más. Debemos de resistir al diablo y a sus engaños. Dile al que está a tu lado: resiste, resiste. No te des por vencido. No te des por vencido. Y sabes algo, yo he entendido a lo largo de mi vida, como si estuviera tan grande, ¿verdad? Pero en estos 30 años que he entendido que lo mejor es confrontar y dejarnos de chismes y dejarnos de hacer cosas. ¿Por qué? Cuando tú, ¿saben algo? Cuando tú no confrontas es porque no tienes humildad. Porque sabes que lo que está pasando en tu casa está haciendo daño a tus hijos y te está haciendo daño a ti. Entonces, como ninguno de los dos está en uno con el Espíritu Santo, ninguno de los dos confronta, ninguno de los dos dice o piensan y dicen: sí lo voy a hacer, no lo voy a hacer, pero tienen ese miedo. Varones que no se supone que son cabeza en su casa, que son autoridad en su casa. Entonces, si estoy yo viendo situaciones que no le agradan a Dios, ¿por qué voy a dejar permitir eso que entre a mi casa? Para vencer todo eso, la tentación es la humildad. Es la humildad la que nos permite someternos a Dios, reconocer nuestras fallas y responder a su llamado. ¿Responder qué? Responder a su llamado. Que no se les olvide eso, responder a su llamado. Volvemos a lo que estaba hablando de ser confrontados. Ahorita les voy a decir un ejemplo de cuando alguien fue confrontado por Dios y transformado completamente. ¿Quieren saber? ¿Seguros? Antes de eso, chéquense esto. Hasta rimó. Se ha puesto de moda la idea de aprender a soltar, pero creo que se habla poco de aprender a permanecer. Es decir, no salir corriendo cuando las cosas se ponen difíciles. A veces hay que agarrarse fuerte aunque te duela, porque merece la pena quedarse. Vale la pena quedarse. Y ahorita les voy a decir por qué dije esto. Cuando tú eres confrontado, a muchos de nosotros no nos gusta ser confrontados. Cuando creemos que estamos haciendo las cosas correctamente y no, somos uno con Dios y wow, no, yo casi toco la mano del Espíritu Santo todos los días. Yo he visto esto, yo he hecho esto, pero tus actitudes son otras. Acompáñenme a Hechos 9:3. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó ¿qué? Un resplandor de luz del cielo. En realidad eres luz en medio de la oscuridad. Hace 8 días lo vimos, no somos esas lámparas. Y las últimas de las prédicas de mi papá eran lámparas encendidas. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo: Señor, escúchenlo bien lo que dijo.
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron ¿a dónde? En Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Saulo no iba a Damasco a hacer una visita social. Por buena gente, había decidido acabar con los voceros de la iglesia. Escuchen bien este punto. Saulo, en su manera religiosa de pensar, según él estaba obedeciendo a Dios de todo su corazón. Creía que al eliminar a esos cristianos estaría sirviendo. Él había creído que iba a Damasco para servir a Dios, no para atacarlo. Entonces, ¿quién le hablaba? Está bien cañón. No sé si me entiendan. Muchos de aquí creemos estar haciendo las cosas bien. Es que Dios ya me dijo que me fuera. Es que Dios ya me dijo esto. Es que Dios ya me dijo el otro. Es que aquí, es que allá. Y es que no hay frutos. Y entonces, ¿quién le estaba hablando a Saulo en ese momento? Para que fuera a matar, para que fuera en contra de los cristianos. Él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él creía que era un buen samaritano. Pero ¿sabes algo? Y en esto me voy a detener. En el trayecto, Saulo iba y en ese momento llegó Jesús, llegó el Espíritu Santo y le dice, ¿por qué me persigues? Y lo tumbó. Cuando a ti te confrontan, cuando a ti te dicen las cosas que no te parecen, te duele, casi es un trancazo, pero depende cómo vas a reaccionar. Si vas a reaccionar como Saulo o si vas a reaccionar como un niño berrinchudo. Él dijo, aquí lo vemos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fue lo único que dijo. Y muchos de nosotros necesitamos decirle a eso al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya me tumbaste, ya me confrontaste. No me voy a quejar más. No voy a ser la misma persona de antes. No voy a cometer los mismos errores. Yo reconozco que estoy mal, por eso me estás confrontando. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Hacia dónde quieres que yo vaya? Esa es la diferencia de la humildad y del orgullo. Porque cuando tú eres humilde te quedas callado y estás escuchando. Pero cuando te empiezas a escudar, es que yo no fui, es que esto, es que el otro, es que por qué, es que aquí, es que allá, es que ajullá. Es que porque así lo hiciste y te está doliendo, te está pegando en tu ego, te está pegando en tu orgullo, te está pegando en tu necedad y no quieres ser transformado por el Espíritu Santo. Porque cuando tú confrontas, padre o mamá, cuando tú confrontas a tus hijos, es para que ya no vuelvan a hacer esas cosas. Y debe de haber un correctivo, dice la palabra de Dios. Instruye al niño desde pequeño y aun cuando fuera grande no se va a apartar. Entonces, es el problema de consentirlos cuando están pequeños. Porque cuando están grandes ya no tienes autoridad sobre de ellos. No, ¿qué va a pasar? No pasa nada. Sí, está bien. No, está bien. ¿Dónde está tu relación con Dios? Porque cuando ya no está esa persona, ya no vas a saber qué hacer. ¿Eso les recuerda algo? Él fue confrontado, amados. Por eso yo desde un inicio les dije, hoy vas a ser confrontado. Hoy necesitas ser confrontado. Yo les voy a platicar varias historias
de pastores que he platicado con ellos, con personas que creían que estaban haciendo lo correcto. En ese momento Dios le habló a un pastor y en sueños le mostró que esta persona de su iglesia estaba engañando a su esposa durante mucho tiempo, durante muchos años. Y en ese momento el pastor se levantó y fue a la casa, fue a confrontar, no se fue a pelear, fue a confrontar. Tocó la puerta y, pastor, yo creo, ¿no? Se emocionó. Qué padre tenerlo aquí. Y le dijo: estás engañado a tu esposa durante tantos años. No, ¿cómo crees? Que no sé qué. El nombre de esta persona se llama tal, has hecho esto. Y lo siguió negando, y hasta que terminó dijo: has hecho aquí, acá, fue en este lado, fue con esta persona, fue en este hotel, fue así. Pero ahí depende del corazón de cada persona. Si es lo suficientemente humilde para reconocer y decir: wow, el Señor me está dando otra oportunidad. Entonces, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo también he tenido pláticas con personas y dicen: es que yo no creo en Dios, yo creo que Dios no existe. Y en ese momento le digo: Dios me acaba de decir que estás engañando a tal persona, que estás haciendo a tal persona, que estás cometiendo adulterio, que estás cometiendo fornicación con esta persona, y así, y se quedan así. Tuvo un encuentro con el Señor. Necesitamos un encuentro con el Señor, necesitamos ser confrontados. Cuando tú eres confrontado, hay de dos sopas: o vas creciendo o te derrumbas y entras a un proceso en el cual vas a tardar en salir. Porque es lo que les leí hace ratito. No permanecemos, no, es que ya soltamos. No, por algo pasaron esas cosas, por algo están pasando esas cosas, y estás siendo confrontado. Y si no quieres hacer caso, entonces va a venir otra persona y te va a decir: estás haciendo las cosas mal. Y ahí es donde vamos a la palabra de Dios y dice: todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Eso es lo que yo he entendido. Tal vez por un rato puedes hacer, perdón por la palabra, pero puedes hacer mensos a tus papás. Puedas engañar a tus papás, pero ¿sabes a quién no vas a engañar? Pero si hay algo que tú quieres hacer y quieres cambiar, es tu corazón, es tener tantita humildad y reconocer: ¿sabes qué, Señor? Sí, estoy mal. Señor, sí tengo estos problemas. Señor, estos problemas vienen de mis antepasados y yo rompo para que no alcancen mis generaciones. Pero ¿qué hacemos? Ya Dios dirá. Saulo tuvo un encuentro con el Señor. Y fue así, fue en ese instante. No se quejó. Dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Imagínense ustedes que llegue el Señor y los tumbe de su ladrillo donde se suben y se marean. Ay, Señor, me dolió re feo. Ay. Y luego, aparte de eso, que no vean, que se queden ciegos. Yo creo que muchos se desesperarían, ¿no? Más los que son bien lujuriosos. Esos que dicen: no, ya voy a cambiar, pero estoy en un proceso. No, es que no quieres cambiar. Es que te quieres quedar ahí, es que te gusta estar ahí. Es que te gusta el pecado, es que anhelas el pecado, es que deseas el pecado. Porque en ese momento Saulo dejó de perseguir a los cristianos, ¿sí o no? Entonces hubo un cambio, un giro de 180 grados y empezó a ir hacia la dirección correcta. Tal vez eso no nos guste, amado. Claro, nos va a incomodar, claro que nos va a incomodar. Pero si hoy entiendes esto y tienes un encuentro con el Señor, tu vida va a cambiar. Y lo vemos ahí en la palabra: dejó de ser Saulo y se llamó Pablo. Yo me atrevo a decir, yo no soy teólogo, nada, pero yo me atrevo a decir que fue el que escribió más en el Nuevo Testamento y que hizo más cosas. Alcanzó todo Asia Menor. Y aún en la cárcel, sí fue, ¿no? Imagínate, o sea, ya estás con Dios, ya estás en Dios, y que te metan a la cárcel. Y luego muchos de nosotros, y ahorita les voy a hablar de esto, nos empezaríamos a quejar, ¿sí o no? Y nuestra fe empezaría a menguar.
¿Por qué? Porque no tienes carácter ni madurez espiritual. Y no sabes que para los que estamos en Cristo Jesús, todo nos ayuda para bien. Entonces, si a ti te quitó esa persona, ese novio, esa novia, todo te ayuda para bien. Aún y en la cárcel, él estaba sirviendo, él alcanzó gente. Él dice, pensaron que me iba a callar, pero no fue así. Esto va a seguir y va a seguir y va a seguir. Como dice la palabra, vamos a ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, pero necesita ser confrontado y transformado. Después de este encuentro, su única pregunta era, ¿qué debe hacer ahora? ¿Cuál es su pregunta? Porque a mí, Señor, ya no quiero ser tu mejor guerrero. Ya no quiero hacer esto, Señor. Pero el Señor está diciendo, hey, te estoy formando. Y cuando te estoy formando te va a doler, porque te voy a quitar lo que me estorba para que seas ese canal de bendición. No por nada estás donde estás, en tu trabajo, no por nada conoces a las personas que conoces. No son coincidencias, son diosidencias. Pero si estás en ese entorno y no te sabes manejar en ese entorno, no tienes carácter en ese entorno, no tienes humildad, ¿qué crees? Ese entorno te va a empezar a jalar, a jalar, a jalar, a jalar. Porque no tienes carácter. Porque no eres diferente a las demás personas. ¿Qué carácter, no? Así también lo vimos hace 8 días con Zaqueo. ¿Lo que es Zaqueo? Y entre tantas personas, entre toda una multitud, pero se subió a un árbol, ¿no? Lo vimos, su estatura, como estaba en ese momento, no le impidió querer conocer a Jesús. Cuando tú en realidad quieres un encuentro con Dios, quieres conocer a Jesús, nada ni nadie te va a impedir. ¿Por qué? Porque es tu corazón, es lo que tú traes. Y nada ni nadie te va a impedir llegar a Él, tocar su manto, tocar su presencia, tocar su corazón y que te llame amigo. Yo no escuché hace 8 días que Zaqueo se puso a decir, Señor, perdóname, sino el Señor vio su corazón. ¿Cómo está tu corazón hoy en día? ¿Qué estás pensando ahorita? Ay, a ver a qué hora se calla. ¿Qué es lo que tienes en tu cabeza? ¿Qué es eso que no te deja ir a más? Y entre tanta gente, entre tanta multitud, Jesús iba caminando y volteó y lo vio. Y lo aceptó porque vio su corazón. ¿Y qué le dijo? Prepárate, prepara tu casa que yo voy a llegar ahí. ¿No? Hubo un cambio, amado. Dejó de ser Saulo y se llamó Pablo. Su mente fue renovada, su mente fue cambiada. Nosotros necesitamos ser renovados, nosotros necesitamos ser cambiados. Dejó a un lado su orgullo, dejó a un lado su necedad y empezó a hacer la voluntad de Dios. Aquí habrá más de una persona que empieza a hacer la voluntad de Dios, que deje a un lado la necedad, que deje a un lado el orgullo. Y cuando tú dejas a un lado todo eso, ¿sabes qué? El amor de Dios empieza a bajar sobre de ti. Y esa persona que tanto odiabas, esa persona, empieza a decirle, Señor, yo la bendigo. Señor, yo la bendigo. Ten misericordia de esa persona. Hay que tener una mente diferente, un espíritu diferente. Porque a veces nos toca o queremos ser el papel de juez, ¿no? Y no dejamos que Dios actúe. Queremos hacer lo que le corresponde a Dios y nosotros somos ese impedimento para que Dios obre, porque nuestro corazón no está bien. Dice, aún Jesús murió por aquellos que les escupieron.
Aún Jesús murió por ti, por mí, por todo lo que tú has hecho. Sí, habemos aquí muchos necios, orgullosos, enojones, pero ¿sabes qué? Tuvimos un encuentro con Dios, tuvimos un encuentro con el Espíritu Santo. Para todos aquellos que creen que les ha estado hablando Dios y no ha habido frutos, déjame decirte que Dios no te ha estado hablando. Es tu alma, es tu orgullo, es tu carne, es lo que quieres decir. Luego todavía sabes que vas a ser juzgado por cada palabra que dijiste. ¿Cuál es el libro que se sigue escribiendo de la palabra? Tenemos que hacer la diferencia, amado. ¿Qué quieres que se siga escribiendo en ese libro? Depende de ti, depende de ti, depende de ti, depende de ti. Y ahí es cuando empiezas a demostrar el verdadero amor. Empiezas a hacer la voluntad de Dios. Saulo comenzó su viaje para convertirse en el apóstol Pablo en el camino a Damasco. Dios sabía que Saulo era perfectamente adecuado para la tarea. Dios sabe que eres el adecuado. Dios señala líderes específicos para cumplir una misión. Gente que esté lista, gente que esté presta, gente que esté preparada. Él no lleva a cabo un voto popular como hoy quieren hacerlo. Si lo hubiera hecho, ningún creyente en este tiempo habría votado por Saulo. ¿Se fijan? Lo que ocasiona la necedad. Lo que ocasiona el no estar preparado. Como no tienen una mentalidad de hacedor, no tienen una mentalidad diferente, no tienen una mentalidad de reino, están esperando y esperando, dame. Si lo hubiera hecho, ningún creyente en ese tiempo habría votado por Saulo. En cambio, Dios vio las cualidades de Saulo y llamó a seguir a Jesús y a liderar hombres. Hoy Dios te llama. Hoy Dios va a ver tu corazón y te va a llamar y te va a decir: hijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hijo, ¿por qué me persigues? Hijo, ¿por qué hablas de tal persona? Saulo se dirigía a Damasco con la intención de acabar con los seguidores de Jesús. Pero en su camino fue confrontado directamente por Jesús. Tuvo un encuentro que lo cambió para siempre. Ese día, este encuentro que vas a tener hoy con Dios te va a cambiar para siempre. Si en realidad tú lo deseas, si en realidad tú lo quieres. Si no, vas a seguir igual, con tu mismo carácter, enojado, viendo todo mal, chismeando, hablando mal de los pastores, hablando mal de los hijos de los pastores, hablando mal de la iglesia, hablando mal de tu prójimo. Pero eso sí, no, es que Dios, úsame. ¿Cómo te va a usar si estás sucio? ¿Cómo te va a usar si no reflejas el amor de Dios? El Saulo que iba a Damasco no era un hombre humilde. Él creía estar cumpliendo con el plan de Dios, pero estaba equivocado. Tú crees que estás haciendo lo correcto, pero déjame decirte que no. No estamos haciendo lo correcto. Necesitamos una confrontación, necesitamos que alguien nos diga en qué estamos mal, porque no somos lo suficientemente humildes para reconocerlo. Mentalidad de reino. Mentalidad de reino. Una mentalidad diferente, amados. Una mentalidad como Pablo, una mentalidad como Zaqueo, una mentalidad como Juan, una mentalidad espiritual que te lleve a más. Que dejes de ver lo terrenal y empieces a ver lo espiritual. Que dejes de ver las cosas del mundo y empieces a ver las cosas de Dios. Lo que Él tiene preparado para ti y para mí es grandioso. Esto no se ha terminado, amado. Esto no se ha terminado. Las cosas pintan difíciles. Claro que pintan difíciles y eso me emociona. Y eso me alegra.
Porque en tiempos de dificultad el Señor levanta a su pueblo. Argentina, los argentinos, el pequeño ego que todos llevamos dentro. En cada devaluación de su moneda, ellos tienen un avivamiento. Y dije, wow, Señor, esto pinta para que el peso mexicano se devalúe. Pero estando en ti, Señor, estando en ti, nada ni nadie me va a mover. Voy a seguir adelante. Voy a seguir escuchando tu voz y haciendo. Y cuando haga, así como lo dijo Pablo, ¿y ahora qué más quieres que haga? Ahora yo quiero que trabajes en esto. Ok, trabajo en esto y sigo adelante. ¿Por qué? Porque ya tienes una mentalidad de reino, una mentalidad diferente. Y sin embargo, al ser derribado en el camino, Jesús le mostró que lejos de servir a Dios, estaba resistiendo a la verdadera voluntad divina. Deja de resistirte a Dios. Deja de resistirte a Dios. Empieza a hacer lo correcto. Deja de tener una mente como el mundo y empieza a tener una mente de reino. Empieza a cambiar. Ya estamos grandes, los niños están allá afuera, ¿sí o no? Y aún los niños yo creo que piensan mejor que nosotros, porque ellos, si tú les enseñas bien y a hacer lo correcto, ellos hablan y dicen lo que es correcto. Por eso la palabra de Dios te dice, hay que ser como niño. Empiezas a cambiar tu mentalidad. Dejas de resistirte a Dios y empiezas a resistir al enemigo. Empiezas a resistir al diablo y él va a huir. Hace 8 días yo estaba platicando con una persona y le dije, me he dado cuenta que el diablo trabaja con patrones, sino con patrones, y siempre te ataca por el mismo lado. Y nosotros somos tan que no entendemos y no hacemos caso y caemos. Pero son los mismos patrones. Que si ya dijeron, que si ya sí, porque sigues en el mismo patrón. No tienes una mentalidad diferente, una mentalidad de reino, una mentalidad donde veas más allá de lo que ahora eres. El encuentro de Saulo con Jesús fue tan poderoso que transformó su vida por completo. Señor, transforma hoy mi vida por completo. Transforma mi vida por completo. Transfórmame, Señor.